vamos a hablar de un suceso reciente en la historia, relativamente, del cual seguro no sabes mucho de él. Primero, porque está del otro lado del mundo. Segundo, pues se desarrolló en un país que suele caracterizarse por ser un poquito hermético. Estamos hablando de China. Esto sucedió entre el mes de mayo y el mes de junio de 1989 en una plaza que se llama la Plaza de Tiananmen. ¿Dónde está Tiananmen? Está en Beijing. ¿Dónde está Beijing? En China. Ahí se los pongo. Y como siempre empezamos un poquito de contexto, un poquito de historia. ¿Cómo era China a finales del siglo XX? ¿Quién era China? Pues era una sociedad muy autoritaria, con el Partido Comunista controlando prácticamente todos los aspectos de la vida de los chinos. No había libertad de prensa, no había libertad de expresión, básicamente todo estaba dictado por el gobierno. Y ya en los años 80, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, pues abrieron un poquito la economía y esto trajo mejoras. ¿Y qué pasa cuando hay mejoras? Pues la gente tiene mayor acceso a la información, a la educación. ¿Y qué pasa cuando la gente tiene más acceso a esto? Pues se educa, genera criterio y muy probablemente va a estar en contra de lo que estaba haciendo en ese momento el status quo. Y bajo este contexto llegó una nueva generación de estudiantes y también de políticos con mayores expectativas. Y a este periodo se le llamó un periodo de apertura y reforma. ¿Y qué fue lo que abrió? Muchas cosas. Pero la más importante, la cultura. De hecho, se tradujeron muchísimas obras de Occidente que llegaron a las manos de muchos chinos a los que no debió haber llegado. Esto hizo que los propios estudiantes pues empezaran a ver lo que existía fuera de su burbujita. Y ya teniendo un poquito de contexto, pues ahora sí, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? La muerte de nada más y nada menos que de Hu Yaobang. ¿Y quién era Hu? Se preguntarán ustedes. Pues era nada más y nada menos que el secretario de gobierno chino en la época de 1982, que era muy cercano a Deng, que era el líder de los chinos. No era per se el primer ministro, pero sí era el líder que prácticamente movía todos los hilos. Bueno, y este Hu Yaobang lo que hizo y por lo que se destacó fue por su cultura tolerante al pensamiento crítico, es decir, a esta gran apertura que se estaba haciendo en China. Pocas palabras, era alguien que estaba de acuerdo en que la gente pensara y no nada más obedeciera al Estado como se había estado haciendo. Fue muy activo en realizar condenas injustas en lo que fue la Revolución Cultural China y de hecho se ganó el respeto de todos porque en el año de 1987, en enero, decide renunciar al partido porque no estaba de acuerdo en la represión que había tomado este Estado ante ciertas manifestaciones que fueron relativamente pacíficas. Las represiones fueron brutales y él tomó el paso a renunciar para ponerse de acuerdo con esto. ¿Y qué fue lo que pasó? 2 años después que lo agarraron como símbolo, murió súbitamente. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. Como en todos los países del mundo, de repente estos grandes símbolos y líderes mueren. Y esto dio paso al desmadre. Hubo un movimiento pro democracia, principalmente de los estudiantes, al cual se le fueron uniendo obreros y hasta la sociedad civil. ¿Qué es lo que pedía este movimiento? Sencillito. Acabar con la corrupción, acabar con la censura, iniciar con la libertad de expresión y transparencia en el gobierno. Muy básico. Y siguieron las semanas y las protestas obviamente fueron subiendo de nivel. El día 4 de mayo de 1989 empiezan a marchar los estudiantes y fueron recibidos por el mismo secretario de Estado de ese momento, que era Zhao Ziyang. Este nombre es importante, Zhao Ziyang. Y pues mostró simpatía por lo que pedían los estudiantes, pero pues no pasó nada. Y nos vamos hasta el día 13 de mayo, que al no haber respuesta del gobierno, los estudiantes se manifestaron en la plaza de Tiananmen como con una huelga de hambre. Y creen que a los gobiernos les importaba si iba a haber una huelga de hambre. Obviamente no, pero lo hicieron muy bien, porque justamente en ese día China estaba recibiendo una visita muy especial. Estaba en Pekín nada más y nada menos que Mikhail Gorbachev, el líder soviético, en el momento cumbre de la Unión Soviética a nivel referentes de prensa. Esto hizo que todo el mundo pusiera sus ojos en Beijing, en ese momento Pekín. Y aprovechando la visita de este muchachón, del 15 al 18 de mayo salieron muchísima gente a las calles. Dicen que llegando al 1,5 millones de chinos en las calles de Pekín. Obviamente en apoyo a los estudiantes y obviamente toda la prensa internacional que estaba cubriendo esta cumbre chino-soviética, pues estaba poniendo las cámaras hacia lo que estaba pasando en el centro de Pekín. Por esto, Zhao Ziyang, el que les dije que era secretario de gobierno, acude a la plaza con notorias lágrimas en los ojos y les pide a los estudiantes que por favor
por amor a su país, pararan lo que estuvieran haciendo. A lo cual ellos pues dijeron que no, y esto le costó todo, todo a este secretario de Estado. De hecho, este fue su último acto público y el gobierno lo encerró en su casa en un arresto domiciliario hasta el 2005, que fue el año que pues se desvivió. Y el día siguiente, 20 de mayo, Li Peng, que era el primer ministro de China, pues hace un lado al secretario de Estado y pone uno nuevo, que se llama Jiang Zemin. Y junto con esta decisión, también ejerce una ley marcial para que nadie pudiera estar en las calles de Pekín a partir de ese momento. ¿Cómo acompaña esta ley marcial? Pues prácticamente miles y miles de soldados que estaban en el interior de China regresan a Pekín para darse cita en el centro de la plaza. Al enterarse de esto, muchos ciudadanos empezaron a hacer hasta barricadas con camiones y con autos ahí prácticamente alrededor del centro de Beijing. 10 días después, ahora sí, la última gota. Los estudiantes erigen una estatua de Escayola, que es la diosa de la democracia, algo así como la Estatua de la Libertad, pero para China, justo enfrente de la fotografía de Mao en la plaza de Tiananmen. Esto fue un símbolo que hizo enojar al gobierno muchísimo y que levantó a todos los que hacían falta para empezar esta contrarrevolución. Y ahora sí llegaron los 2 días dolorosos, 5 y 6 de junio de 1989. El Ejército de Liberación entra a la plaza de Tiananmen y arrasa con todo. Prácticamente con tanques y con armas pesadas empiezan a desalojar a todos. La manera se la pueden imaginar. Esto nos regaló una imagen que ya es símbolo para el tema de la represión. Un hombre se postra delante de unos tanques con 2 bolsas de súper a los lados para impedirles el paso de una forma ultra pacífica, que obviamente sabemos cómo terminó. Esta fotografía al día de hoy es una potente imagen y símbolo de la resistencia civil. ¿Y cuántos murieron ese día? No se sabe. ¿Qué dice el gobierno? Que fueron alrededor de 200 personas. También la Cruz Roja, días después, la Cruz Roja China, dijo que eran alrededor de 2.600, que después se retrayeron y dijeron, no, fueron menos. Y finalmente se filtró un cable del gobierno británico por medio de su gente que estaba ahí en China, que dijeron que se estimaba alrededor de 10.000. 10.000 en una plaza, en un día. Y eso no quedó en la plaza, en todos los alrededores. El que estuviera afuera le tocaba. Hay historias de terror de muchísimas familias chinas que cuentan que desapareció mucha gente de su familia. Incluso hay historias de que ahí mismo incineraban y mandaban por las alcantarillas a estas personas. Entonces el número sigue siendo incierto. El día 9 de junio reaparece Deng, el líder chino, y básicamente le da las gracias al gobierno por detener esta contrarrevolución que iba a destruir el país, como estaba pasando con la Unión Soviética. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué es lo que ocasionó? Pues lo que vemos de China hoy. Prácticamente se volvieron a meter. Si había una ligera apertura, la cerraron. Empezaron a cambiar los libros de historia para que esto no se diera a conocer y prácticamente volvieron a censurar de una forma brutal todo lo que era la prensa, todo lo que era la información externa, y China se cerró en sí mismo, pero abriéndose en otros temas que seguramente ya conocen para que su economía siguiera creciendo. Esto fue un punto de inflexión también a nivel mundial, porque se encerraron, también porque muchos países condenaron esto que había sucedido. La información voló por todo el mundo. Entonces, si ya estaban dispuestos a encerrarse porque esto había pasado, pues ahora lo multiplicaron porque ahora sí que de afuera no tenían apoyo de nadie. Y pues ¿qué nos dejó al final? Nos dejó esta foto. Y esta foto representa prácticamente una esperanza contra cualquier represión a nivel mundial. Así que, aunque China siga viviendo esto, nos regaló un símbolo para que no pueda suceder esto en otras partes del mundo.